Hola, hola chicos, ¿cómo están todos? Una vez más aquí reunidos para hacer un nuevo tutorial. Les agradezco mucho por el tiempo, por estar siempre ahí, por los likes, por los comentarios, por compartir el video, por seguirme en mis otras redes sociales, en Instagram. Les agradezco mucho. En Instagram, como les había dicho antes, tengo muchas fotos, muchas cosas que no puedo publicar en este canal, entonces las subo a Instagram, entonces cuando quieran me pueden buscar. Y bueno, y debajo de este tutorial estoy dejando el link como se nos ha vuelto costumbre para que si lo necesitan, si quieren la tabla de medidas, la teoría de pantalón o de blusa, lo puedan descargar sin ningún problema. Bueno, hoy vamos a ver este vestido. Creo que ustedes lo están viendo ahí en pantalla. Es un vestido muy lindo. Me están pidiendo vestidos amplios, cruzados. Y este vestido es perfecto para eso. Y tiene una particularidad. Lo vamos a hacer con cierre atrás. Entonces el vestido siempre, a pesar de ser cruzado, siempre va a estar lindo, siempre va a estar perfecto. No vamos a tener la preocupación de cuánto no lo ajustamos, que cuánto monta, que si no monta lo suficiente, que si se abre la falda, en fin. Va a ser un vestido que siempre va a estar muy bien, siempre va a estar perfecto. Y va a ajustar muy bien la parte de la blusa porque no es como cuando lo tenemos que cruzar y que de pronto no nos va a hormar, ¿cierto? Cuando tenemos que amarrarlo solo con el cordoncito. Porque la blusa va a estar fija, va a estar muy bien trabajada, entonces va a tener una buena horma y nos va a servir bastante. Ok chicos, es un vestido muy lindo, es un vestido muy lindo que se ajusta para toda clase de cuerpos. Lo podemos hacer en diferentes clases de telas si lo queremos hacer como más informal, como más para verano. Lo podemos hacer con una tela más delicada, más suave, y si no, lo podemos hacer con una tela un poco más de más peso y se nos va a ver un vestido muy elegante. Y de pronto en un color oscuro, no estampado, entonces se nos va a prestar para cualquier ocasión. Ok chicos, entonces vamos a empezar inmediatamente. Vamos a empezar con la parte de la blusa porque el molde va partido aquí en la cintura. Yo tengo mi papel doble porque vamos a tener que trabajar el lado derecho y el lado izquierdo. Entonces vamos a empezar como lo hacemos normalmente. Ok, entonces bajo la medida del escote de mi maniquí, que son 8 centímetros y medio, el altura de busto, que son 28, el talle delantero, que son 23, y en medio de estas dos medidas trazo un punto y escuadro mis líneas. Ok, ahora voy a ubicar la medida de ancho de espalda del maniquí, que son 19 centímetros y medio. Prolongo esta línea hasta abajo y bajo 4 centímetros, que es la caída de hombro. Después de eso pongo la medida de mi hombro, que son 13 centímetros, y marco la línea. Y lo demás es escote. Ahora voy a poner los contornos. Mi contorno de busto, que son, que son 96 dividido en 4, me dan 24 más 1 centímetro, son 25. La cintura, que son 72 dividido en 4, me dan 18 más 3 centímetros para la pinza, son 21. Ok, ahora voy a ubicar la distancia de busto, que para el caso de mi maniquí son 9 centímetros y medio, y igualmente ubico esa medida en la cintura, y a cada lado le doy centímetro y medio porque fue lo que dejamos para la pinza. Ok, entonces ahora cierro mi costado provisionalmente y marco mi pinza provisionalmente también. Ok, ahora por el costado voy a bajar 7 centímetros y a cada lado ubico 1 centímetro porque es la diferencia de talles de mi maniquí, es solo de 2, entonces por eso hago una pinza de 2. Ok, y lo llevo a la altura de busto. Aquí marco mi radio de busto y a esa altura salgo 1 centímetro a cada lado para rectificar mi pinza.
Ahora voy a cortar mi molde para poder empezar a cerrar las pinzas y también para poder marcar las líneas al otro lado. Pero antes voy a corregir mi sisa. Entonces trazo una línea desde este vértice hasta la altura de busto y subo 1,5 centímetros para rectificar mi sisa, para que no se me vaya a embolsar. ¿Ok? Entonces ahora lo que voy a hacer es, voy a pasar las líneas con la rodaja, a resaltarlas con el marcador y podremos seguir trabajando. ¿Ok? Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a cortar, vamos a abrir nuestro molde porque ustedes saben que para empezar a cerrar las pinzas hay que cortar el molde por algún lado. Entonces lo vamos a hacer por aquí y empezamos a corregir nuestras pinzas. Ok, entonces lo vamos a hacer de esta manera, cortamos. Ahora voy a cortar mi pinza para cerrarla, la pinza de costado. Así de esta manera la cierro. Inmediatamente voy a corregir mi costado porque tengo que darle 1 centímetro para cuando yo corrija el busto en la parte del centro y le quite esa puntica que a veces se hace, no se me disminuya la medida de costado. Entonces, pasando del punto de la cintura, pasando además por el punto que salí del centímetro, pongo mis medidas de costado, que en este caso serían 19 centímetros para mi maniquí. Ok, entonces ya quería mi costado listo. Ahora voy a rectificar la pinza de sisa. De igual manera la corto, la cierro, así de esta manera, y pasando por esta línea, entro 1,5 centímetros, trazo una línea, así de esta manera, y cierro mi sisa completamente. Y me quedaría mi sisa lista. Ok, muy bien. Ahora le voy a hacer la transformación de hombro porque este vestido lleva manga, entonces hay que hacerle traslado de hombro. Esta es la parte que le vamos a pasar para la espalda. Así, muy bien. De esta manera nos queda nuestro hombro listo. Ok, ahora vamos a definir nuestro escote. Muy bien, entonces aquí por el centro, bajando desde el escote, vamos a marcar 13 centímetros. Así de esta manera marcamos un punto y por el hombro le vamos a entrar 2 centímetros. Generalmente estos vestidos cuando van así cruzados se les corta 2 centímetros. Vamos a trazar una línea provisional porque tenemos que corregirla de aquí hasta el escote que marcamos y de ahí nos vamos a ir hasta este punto. Eso es lo que va a montar el vestido. Entonces vamos a trazar una línea hasta aquí. ¿Ok? Así de esta manera. Entonces ahora aquí a este punto yo voy a marcar una línea que vaya hasta la altura de busto. Y por el centro, este es mi centro, que tal vez ustedes no lo puedan ver, ahí marco el centro, y por el centro voy a bajar 1,5 centímetros, así de esta manera. Trazo una línea y voy a entrar a corregir esta pinza, porque esta pinza es para que el escote no se me vaya a dañar.
Así la cerramos de esta manera, corrigiendo nuestro escote, y queda ya cerradita. Ahora aquí por el centro lo que vamos a hacer es rectificar los 13 centímetros que habíamos bajado antes. Vamos a marcarlos aquí por el centro y arreglar la línea de escote porque se distorsionó un poco. Entonces, ubicando la línea de la mitad, marcamos los 13 centímetros que antes habíamos bajado para el escote, para poder rehacer nuestra línea. Entonces, del hombro bajamos hasta ese punto con una, nos podemos ayudar con esta regla, con esta regla, ¿sí? Y de ahí a la cintura. Y nos quedaría ahí, ahora sí, definido nuestro escote. Y ya quedaría corregido. Aquí en la parte de abajo tenemos que hacer una corrección. Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a subir 1 centímetro para asegurarnos de que el escote no va a quedar estirado. Entonces para quitarle un poquito. Y ya con eso quedaría completamente corregido. Entonces ese centímetro lo llevamos a perder a donde inicia nuestra pinza, así, de esta manera. Muy bien, entonces ya podríamos decir que el molde está prácticamente listo. Lo que tenemos que hacer ahora es hacer un corte. Tenemos que determinar cuáles van a ser los moldes que van a formar el cuerpo, la blusa, pues. Entonces aquí vamos a marcar un corte y vamos a separar para que nos quede molde número 1, molde número 2. ¿Ok? Entonces trazaríamos una línea así, de esta manera, más o menos la mitad de la sisa, a la altura de busto, así, con la tranquilidad de que ya se hizo la corrección de sisa y esa parte nos va a quedar muy bien. Ok, entonces de esta manera habríamos terminado nuestro cuerpo. Ahora lo voy a cortar para saber cómo nos quedaron nuestros moldes. Así. Ok, muy bien. Así me quedarían mis moldes para el cuerpecito y estos moldes yo tendría que cortarlos 2 veces. Ok, 2 veces. Y si los voy a hacer forrados, tendría que cortarlos 4 veces. 2 veces en la tela principal y 2 veces en el forro. O podría cortarlo las 4 veces en la misma clase de tela, pero las 2 telas principales, las que van a quedar arriba, las podría fusionar con entretela para que el vestido me quedara mucho más lindo. Esto sí va a ser un vestido más bien como elegante. Si no, no hay necesidad. Pero si lo que queremos hacer es un vestido elegante como para una ocasión especial, porque la moda no lo permite, ¿qué tal un vestido, por ejemplo, un vestido negro, un vestido azul, un vestido rojo, en una tela bien linda? Entonces fusionamos la parte de arriba para que nos quede para que tenga una horma perfecta y quede liso, sin ninguna arruga ni nada. Entonces esa es la manera de hacerlo. Cortamos las dos, el forro, la que va a forrar y la que va encima de la misma tela, pero fusionamos con entretela la que va arriba, ¿ok? Y lo vamos a cortar 2 veces, derecho e izquierdo, ¿ok? Entonces eso en cuanto al molde delantero. Ahora vamos a ver el molde de espalda. El molde de espalda no lo tengo doble porque va a ir igual el lado derecho como el lado izquierdo, ¿ok? Entonces ahora voy a ubicar mis medidas: 2 centímetros de escote, altura de busto 28, talle de espalda 41, y en medio de estas dos medidas voy a marcar un punto, ¿ok? Y trazo mis líneas, así, de esta manera. Muy bien, ahora voy a marcar mi ancho de espalda, que para el caso de mi maniquí son 19 centímetros y medio. Prolongo esta línea y bajo 4 centímetros, que es la caída de hombro. Ahora ubico mi medida de hombro, que son 13 centímetros, y marco una línea, y lo demás es nuestro cuello. Muy bien, ahora voy a marcar los contornos. Que el busto serían 96 dividido en 4, me da 24 centímetros.
La cintura son 72 dividido en 4, me da 18 más 4 centímetros que voy a necesitar para la corrección, son 22. De esos 4 centímetros uso 2 en el centro de espalda para darle una mejor forma, y en la mitad de estas dos medidas ubico un punto y a cada lado marco 1 centímetro para hacer mi pinza. ¿Ok? Entonces esta línea la llevo a perder a escote, perderla en 0, y esta línea la voy a prolongar hasta arriba para poder marcar mi pinza. Muy bien, y defino mi escote, que para el caso de mi maniquí son 19 centímetros. Inmediatamente marco mi sisa, ¿ok? Y aquí lo último que nos queda por hacer para terminar nuestro molde de espalda es darle los 2 centímetros de hombro que le quitamos al delantero. Tenemos que recuperarlos aquí en la espalda. Entonces subimos 2 centímetros, 2 centímetros, trazamos una línea, definimos el hombro, pero tengo que salir 2 centímetros aquí porque eso fue lo que yo le quité al hombro en el delantero. Entonces aquí defino mi hombro, mi escote, perdón, con estos 2 centímetros y subo a corregir mi hombro, ¿ok? Porque acuérdense que al delantero también le quitamos 2 centímetros. Muy bien, entonces voy a sacar mi molde de espalda. Este molde va cortado dos veces. Igual también lo mismo, si lo quieren forrar el vestido, la parte de arriba la fusionan. El vestido va a llevar cierre aquí atrás porque acuérdense que estamos haciendo un vestido cruzado, pero va a quedar siempre listo porque va a tener cierre. Tenemos que estar preocupándonos si no lo ajustamos lo suficiente, si no nos lo ajustamos, si nos horma, si no nos horma, si se nos suelta el cinturón, se nos abre el vestido, nada de eso. Los vestidos cruzados siempre serán hermosos, ¿no? Pero esta es otra manera también de hacerlo. Digamos que esta es una manera más formal de hacerlo. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es la manga, y para eso necesitamos tomar el recorrido de las sisas, tanto del delantero como de la espalda, para saber de cuánto vamos a hacer nuestra manga. Ok, entonces empezamos. Mi espalda tiene 25. Y mi delantero tiene 23. Ok, ya tengo la medida de mis contornos de sisa. Ahora voy a hacer la manga. Ok, muy bien. Entonces aquí lo que vamos a hacer es nuestra manga. Yo aquí tengo ya mi medida de recorrido de sisa que me dio 48. Aquí lo apunté. Esta manga la vamos a hacer con una copa de 15 centímetros. Quiero explicarles algo. Algunas personas me preguntan qué es copa y cómo sacamos la medida de copa. Ok, la medida de copa para las mangas cortas, esas mangas que van un poquito sueltas, anchitas y son cortas para las blusas de manga corta, la podemos hacer con una copa de 13 centímetros y queda muy bien. Para las que son como ropa deportiva, como camisetas que van en lanillas, en esas telas licradas, la podemos hacer de 12 centímetros la copa. Pero para este caso de este vestido que lleva una manguita pegadita, o para esos vestidos de fiesta que hacemos, vamos a hacerle una manga con una copa de 15 centímetros.
¿ok? Estas mangas que van ajustadas, que van pegaditas, que no se hacen arrugas, que quedan lindas, deben ser con una copa de 15 centímetros. Son un poco incómodas o no incómodas, pero tampoco son tan cómodas como las otras, pero dan mucha elegancia. Entonces a veces sacrificamos un poco la elegancia por la comodidad, ¿no? Ya sabemos eso. Ok, entonces vamos a empezar trazando los 15 centímetros para la altura de nuestra copa. Yo a mi manga le voy a dar un largo de 44 más o menos. Ustedes la pueden hacer más larguita si quieren. Y voy a trazar mis líneas. Muy bien, ahora voy a ubicar mi medida de puño, que para mi caso lo voy a hacer de 24 centímetros, entonces le marcaría una medida de 12 centímetros. ¿Ok? Ahora vamos a tomar la medida de recorrido de sisa, que como dijimos para mi caso son 48. Lo voy a dividir en 2 y me da 24. Esos 24 los voy a poner de aquí hasta donde me dé en esta línea, o sea, así de esta manera. Caen aquí, entonces ahí marco yo mis 24 centímetros y marco una línea. Y trazo una línea, ¿ok? Esos 24 centímetros los voy a dividir en 3, me da 8 centímetros. Entonces voy a marcar 8 centímetros y 8 centímetros, ¿ok? Entonces ahora de este punto hacia arriba voy a subir 1.5 y marco. Y de este punto hacia abajo voy a marcar 1 centímetro. Así de esta manera y trazo mis curvas. Así de un solo trazo, en lo posible, marco esta y de un solo trazo marco la parte baja. Y así me queda mi manga lista. Ahora, yo aquí estoy definiendo el delantero y estoy definiendo la espalda al mismo tiempo. Entonces ahora lo que voy a hacer es que de este punto hacia arriba yo voy a subir 1 centímetro. Y ahora de este punto, o sea, aquí marqué 1 centímetro. Entonces de aquí para arriba voy a subir medio centímetro. Y voy a marcar mis nuevos puntos. Igual en lo posible con un solo trazo. Así de esta manera me quedaría el delantero y me quedaría la espalda. Ahorita ya lo vamos a entrar a definir mejor para que les quede más fácil. Ok, ahora voy a marcar mi manga, el costado de mi manga, aquí con una línea, con una curva de aquí hasta arriba. Siempre tiene que ser con una curva, no puede ser recta, porque si fuera una recta nos quedaría así de esta manera y esto aquí quedaría ancho y esta manga tiene que quedar pegadita. Entonces siempre tiene que haber aquí una curva. Ok, voy a sacar la manga para definirla y para que ustedes me puedan entender exactamente cuál es el delantero y cuál es la espalda. Aquí voy a cortar por el lado de afuera. Lo que quiere decir que ambos lados me están quedando por el lado de afuera, ¿ok? Entonces lo que yo voy a hacer es que voy ahora un solo lado lo voy a cortar por el lado de abajo, ¿ok? Así de esta manera. Así. Entonces al haberlo cortado, ahí ya puedo definir. Esta parte es la parte de espalda. Y esta parte es el delantero. Ok, entonces yo le voy a hacer 2 piqueticos a la espalda y un piquetico al delantero para
identificarlos. Entonces así, de esta manera nos quedaría lista nuestra manga, ¿ok? Es una manga pegadita que va a quedar muy bonita. Entonces la podemos dejar a un lado y vamos a proseguir con nuestra falda. Aquí tengo, vamos a trazar nuestra falda. Quiero que me le presten mucha atención. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer como usualmente lo hacemos. Vamos a bajar 20 centímetros. Le voy a dar un largo de 70 centímetros. Marco mis líneas. Así, de esta manera. Aquí voy a ubicar mi medida de contorno de cadera, que para el caso de mi maniquí son 25, porque la medida de la cadera del maniquí son 100, entonces la cuarta sería 25. Y aquí en la cintura voy a marcar, son 72 dividido en 4, me da 18 más 3 centímetros de pinza, son 21. Ahora voy a ubicar mi pinza, que la ubico de acuerdo a la distancia de busto, que para el caso de mi maniquí son 9 centímetros y medio, y a cada lado marco 1,5 centímetros, porque eso fue lo que dejamos para la pinza, y le voy a dar una profundidad de 13 centímetros. Ok, y trazo mi pinza. La misma medida de 25 centímetros que pusimos aquí en la cadera la voy a marcar aquí en el orillo y voy a cerrar mi costado. Así y así, de esta manera, ¿ok? Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a marcar, aquí estoy trabajando una cuarta de la falda, ¿verdad? O sea, la mitad del delantero, ¿verdad? Entonces aquí esta línea de la pinza yo la voy a escuadrar hasta abajo. Así. Además, en medio de estas dos medidas, de este espacio, yo voy a ubicar la mitad y voy a escuadrar una línea también hacia abajo. Y también aquí en este espacio voy a ubicar una línea, voy a trazar una línea a la mitad de esta medida y también la voy a escuadrar hasta el orillo. Ok, entonces ahora lo que yo voy a hacer es, voy a sacar este molde, voy a cortar las líneas hasta llegar al orillo sin romper el molde en todas las líneas, y además voy a cerrar esta pinza, ¿ok? Entonces vamos a hacer eso para poder seguir avanzando. Aquí entonces cierro mi pinza. Así, de esta manera. La cierro definitivamente. Ok, entonces aquí yo voy a buscar otro papel. Pues fíjense bien, yo aquí tengo 2 pedazos de papel y los tengo doblados a la mitad. Ok, así, de esta manera. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esto es papel, esto estamos trabajando en los moldes aún, no lo podemos hacer esto en la tela, ¿ok? Que esto quede muy claro. Ok, entonces lo que vamos a hacer aquí es que yo voy a ubicar este molde aquí sobre este papel con el doblez a esta parte. Lo voy a asegurar y voy a empezar a trabajar este molde.
para darle la amplitud que necesita para el vuelo de la falda, ¿ok? Pero recuerden que tengo el papel doble, o sea, 2 papeles, ambos los tengo dobles. Muy bien, entonces aquí voy a empezar a abrir las piezas. Así, de esta manera. La medida que le voy a dar aquí en los espacios, ustedes pueden variar la medida de acuerdo a la amplitud que quieran darle, pero yo le voy a dar una amplitud de 13 centímetros. Ok, entonces 13 centímetros. Aquí igualmente 13 centímetros. Asegurarlo muy bien para que no se nos mueva. Y aquí también le damos los 13 centímetros. Muy bien, entonces así nos quedaría nuestro molde. Y aquí en esta parte vamos a entrar a escuadrarlo también, vamos a salir de aquí de la cadera también porque no necesita tener esa forma, necesita mantener la misma, el mismo efecto que trae todos las piezas. Entonces aquí también le vamos a dar los mismos 13 centímetros. Y vamos a trazar una línea. ¿Ok? Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a definir el orillo, ¿verdad? Porque tiene que quedarnos muy bien. Entonces aquí estas dos las vamos a traer normal, sin problema. Al igual que esta también. A esta le vamos a subir 1 centímetro. Y de aquí, pasando por ese centímetro, llegamos a donde nos dé la curva, ¿ok? Entonces aquí de esta manera ya estaría nuestro molde listo. Lo voy a cortar para poder seguir explicándoles la parte que nos falta, ¿ok? Necesito sacarlo de acá. Muy bien, entonces ya teniendo esto así, yo lo voy a abrir y voy a quedar con 2 moldes, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es una cosa, vamos a tomar este molde, lo vamos a abrir a la mitad. Ay, Dios, se me rompió. Este papelito es de azúcar. Ok, entonces aquí tengo este molde que ya lo tengo partido. Este molde es para cortar la espalda. Lo partí porque va a llevar un cierre. Entonces el cierre lo podemos estar dejando hasta aproximadamente unos 15 centímetros. De aquí hasta abajo no necesita más profundidad porque como es anchita la falda, entonces no necesita más profundidad.
Ahí disculpen que se me rompió aquí esto. Bueno, entonces este sería el molde para cortar la espalda. Si el vestido lo vamos a hacer forrado, entonces cortaríamos en la tela principal y en la tela del forro. Ahora, para el forro de la falda podemos usar otra tela. No necesitamos forrar el vestido en la misma tela como lo hicimos en la blusa. En la blusa porque es diferente. Además, o si fusionamos la parte de la blusa como les expliqué para que quede más lindo, no quiere decir que necesariamente tengamos que fusionar también la tela, la falda, perdón. Es solamente para la blusa. Si queremos fusionar la falda, sería magnífico porque quedaría lindo, pero no hay necesidad. Si lo hiciéramos, subiría bastante el costo del vestido. Ok, entonces esto sería la espalda del molde, ¿ok? Estos dos serían la espalda. Muy bien, entonces lo voy a hacer a un lado. Ahora aquí tenemos este molde. Yo ya previamente había cortado otro para ahorrar tiempo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, chicos. Esta falda, este molde, va de lado a lado unido con la parte de la blusa, de lado a lado. Acuérdense que el vestido no va a ir abierto, él lleva cierre. Y esta que está aquí, en esta parte, aquí, por esta línea, esta aquí es la parte donde hicimos la pinza, donde cerramos la pinza. Les marco para que no se me confunda, porque como hay diferentes espacios. Entonces aquí donde hicimos la pinza, por esta línea, yo voy a marcar una línea a la mitad de este espacio. Lo que quiere decir que este espacio tiene 13 centímetros, entonces yo voy a marcar ahí la mitad y de aquí voy a trazar una línea. ¿Ok? Y voy a cortar este molde, el de arriba lo voy a cortar por esa línea. Tiene que ser por esta línea porque esta línea es la que nos está dando la separación de busto, la distancia de busto. Y esto tiene que coincidir con la blusa. Entonces no nos puede llegar a quedar el corte de la falda por aquí y el de la blusa por aquí. Tiene que coincidir porque visualmente tiene que parecer que el vestido está abierto adelante. ¿Ok? Entonces así de esta manera nos quedaría nuestra falda. Esta va completa por debajo y esta va encima. Ahora les voy a explicar una cosa al momento de cortarla. Esta pieza, bueno, ya ustedes saben cómo cortarla, la cortan normal, no hay problema. Este es el delantero. Ok. Pero esta parte, esta pieza, que es la que va encima, tenemos que la tela, voy a explicarles, suponiendo esta es la tela, ¿verdad? Entonces a la tela le vamos a hacer un doblez de unos 8 centímetros más o menos. Le podemos doblar a la tela, así unos 8 centímetros. Y aquí en esta parte vamos a poner así en esta recta, en este doblez. Esto tiene que ser al hilo de la tela. Este es el hilo de la tela. Entonces aquí vamos a poner esta pieza y la vamos a cortar así, de esta manera. La cortamos así, la sacamos. Y lo que quiere decir es que este pedazo que nos queda doblado va a ser como la vista, como el forro. Porque esta que va encima no necesitamos forrarla. O sea, esto va a ir simplemente con un doblez, puede ser de 2 centímetros a mano en el orillo. Y no a máquina, no lo vayan a hacer a máquina, puede ser unos 2 o 3 centímetros de dobladillo a mano.
Y aquí obviamente empunteramos, hacemos la puntica para que esto nos quede de una vez forrado. No le vayan a hacer un orillo aquí cosido a máquina, no le vayan a hacer absolutamente nada. Aquí esta parte la dejan así, aquí lo pueden filetear, lo doblan y esto va cortado así. Entonces esta pieza iría cortada de esta manera. Esta parte que va aquí doblada, no la vayan a pisar encima, simplemente se le hace un filete, se le hace la puntera en la parte de abajo, queda para adentro y queda así. No puede llevar ningún pespunte, ningún pisado aquí arriba, no. Eso tiene que quedar así suelto, limpio. Entonces así como les dije, ponen el molde así, asegúrense que esté al hilo de la tela, lo cortan y ya, bueno, nos quedaría perfecto. Esto en cuanto a la manera como cortaríamos la tela. Entonces de esta manera así nos quedaría la falda. Esta es la parte de debajo, esta es la parte que monta, la parte de encima. Aquí por este lado tengo los moldes de la espalda que van partidos porque acuérdense que el vestido va a llevar cierre. Él no va a ser de cerrar, de abrir y cerrar adelante. Él va a quedar siempre fijo, siempre perfecto. Aquí está la manga, la espalda, nuestros moldes del delantero. Y así de esta manera habríamos terminado nuestro vestido para que la falda nos quede así. Nos quedaría muy linda. Una falda que tenga bastante caída. Bueno, y además el fajoncito, que ya ustedes lo pueden hacer un fajón abierto, solamente con orillito de pañuelo a los bordes para anudar, o bueno, ya cualquier otra manera del cinturón. Yo pienso que eso ya no es un problema, ya ustedes lo hacen como mejor les parezca, pero la parte más complicada del molde ya la resolvimos. Ok chicos, entonces así de esta manera estaríamos terminando nuestro tutorial de hoy. Espero les haya gustado, espero les sirva. Y muchísimas gracias por estar conmigo. Nos vemos en una próxima oportunidad.